tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí de nuevo para poder continuar con el recorrido por los textos de la unidad número 7. En este video vamos a focalizarnos particularmente en el fenómeno inmigratorio, que como ya les expliqué, es una pieza clave para poder llevar adelante todo el proyecto modernizador de la generación de los 80. En este sentido, vamos a explicar qué características tuvo el fenómeno inmigratorio, cuáles fueron las políticas que contribuyeron a promover la inmigración europea en nuestro país y también cuáles fueron algunos conflictos derivados de la inmigración. Por otra parte, también vamos a detenernos en el modo en que el inmigrante está configurado en la literatura. Y en este punto voy a detenerme puntualmente en la novela naturalista. En estas ficciones, el inmigrante va a estar configurado de una manera muy negativa, muy disfórica. Posiblemente ustedes ya saben o ya conocen que el naturalismo es una corriente literaria que surge en Francia allá por 1880 y que fue creada por Émile Zola. Esta escuela literaria o esta corriente tuvo mucha difusión en nuestro país. Y como ya les planteaba recién, en estas novelas naturalistas, en estas ficciones, el inmigrante está configurado de una manera muy negativa y está patologizado. Es decir, que en cierta forma está presentado como un sujeto enfermo. Por eso, para realizar la lectura del inmigrante, de la figura del inmigrante en las novelas naturalistas, vamos a establecer una relación entre naturalismo, ciencia, inmigración y enfermedad. Por otra parte, agregamos también que la literatura naturalista fue cultivada básicamente por escritores que pertenecen a la oligarquía criolla, a la alta cultura, y que más adelante explicaremos por qué estos escritores incorporan los elementos o los principios de la estética naturalista para poder construir esta imagen tan negativa de la inmigración. Puntualmente vamos a trabajar con un texto de Eugenio Cambaceres, En la sangre, una novela que se publica en 1887. El fenómeno inmigratorio en nuestro país puede ser analizado en un arco que transita desde el optimismo hasta el desencanto. Los discursos liberales programáticos de la generación del 37 conciben al inmigrante como un agente civilizador. Esto se puede leer en el Facundo, por ejemplo, cuando el enunciador señala que el elemento principal de orden y moralización que la República Argentina cuenta es la inmigración europea. Por otra parte, también en el artículo 25 de nuestra Constitución Nacional de 1853, también se promueve la inmigración europea. Sin embargo, hacia 1880 podemos leer en el prólogo de la novela de Argerich que la inmigración europea puede traer conflictos, puede traer perturbaciones y desequilibrar la marcha regular de la sociedad. Entonces, deberíamos preguntarnos por qué las élites liberales modifican sus percepciones en torno a la inmigración. ¿Qué es lo que ha pasado para que se plantee este cambio de percepción? Hay que tener en cuenta primero que la inmigración no fluye de manera espontánea en nuestro país, sino que responde a una política inmigratoria. ¿Cuáles fueron entonces las razones o las causas por las cuales se promueve la inmigración europea? Una de ellas tiene que ver con este imperativo de poblar el desierto. Un desierto que, como ustedes ya saben, estaba lleno. Un desierto que no es tal. Un desierto que en realidad
en los discursos liberales de la época, opera como una categoría para invisibilizar a quienes estaban habitando u ocupando esos espacios. Tengan en cuenta en este sentido de qué manera se configura el desierto y de qué manera se configura el indio en un texto como La cautiva de Echeverría. Por otra parte, también se promueve la inmigración europea para obtener mano de obra para trabajar la tierra. Tengan en cuenta que en este periodo se impone el modelo económico agroexportador y hay un importante desarrollo de la agricultura. Además, también opera un prejuicio racista, en tanto se considera que el inmigrante puede blanquear la población, puede mejorarla, ¿sí? Por eso es que era necesario introducir inmigrantes para mejorar o para blanquear la población. El mayor caudal inmigratorio se registra a partir de 1870 y en tal sentido, Avellaneda, que es quien estaba gobernando en ese momento, va a promulgar en 1875 la primera ley de inmigración y de colonización para regular estas políticas inmigratorias. Este flujo inmigratorio se interrumpe parcialmente luego de la Primera Guerra Mundial. Para fomentar la inmigración europea, el gobierno argentino va a llevar adelante una intensa publicidad en distintos países europeos en las que va a destacar las perspectivas de progreso, la posibilidad de adquirir tierra que podrían tener los inmigrantes que llegaran a nuestras tierras. Además, otorga toda una serie de beneficios para aquellos que quieran emigrar. Por ejemplo, el pago del boleto y también una estadía en el Hotel de los Inmigrantes, que era un espacio en el cual se ubicaban a los inmigrantes cuando desembarcaban en el puerto de Buenos Aires. Ellos permanecían un tiempo alojados en ese hotel y ahí recibían alimento, recibían asistencia médica y también en ese espacio estaban ubicadas las oficinas de empleo. En la imagen ustedes pueden ver, ¿sí?, la fachada del Hotel de los Inmigrantes, hoy en día convertido en un museo, el Museo de la Inmigración, y también una imagen del comedor de ese hotel, ¿sí? Había turnos de almuerzos en los que se congregaban aproximadamente 1000 personas, como para que ustedes puedan observar o visualizar la magnitud, ¿sí?, y la masividad de esta inmigración. También el Estado facilitaba o otorgaba créditos hipotecarios para poder para poder comprar o adquirir tierras. Por supuesto que hubo muchas dificultades, hubo muchas falencias en la implementación de estas políticas inmigratorias, razón por la cual muchos de estos ideales de progreso, de enriquecimiento, ¿sí?, estos sueños que tenían los inmigrantes, no siempre pudieron ser concretados o cumplidos. El discurso liberal oficial construye toda una serie de metáforas y de representaciones que dan cuenta de la grandeza, el progreso, la prosperidad que parecieran caracterizar a esta época. Es por eso que se habla de la Argentina como el granero del mundo o Buenos Aires como una pequeña Europa. Y en el marco de esta propaganda liberal también se empieza a constituir un mito, el mito del crisol de raza, que alude a esta posibilidad de establecer una convivencia armoniosa entre distintas razas y también viene de la mano de este sentido de confraternidad o de hospitalidad que también está presente en el discurso liberal.
Nos interesa particularmente deconstruir, problematizar estas representaciones, en tanto que quienes llevan adelante estas políticas modernizadoras son los que curiosamente también comienzan a plantear toda una serie de recelos en cuanto a las políticas inmigratorias y a construir progresivamente un discurso bastante reaccionario en torno a la inmigración, que va a legitimar ciertas políticas represivas, exclusoras en torno a los extranjeros y ciertas representaciones xenófobas con respecto a la inmigración. Vamos a repasar entonces cuáles son algunos de los principales conflictos o razones que acentúan esta preocupación y este desencanto en torno a la inmigración. En primer lugar, debemos señalar que el caudal inmigratorio fue excesivo. Esto implica que en muy poco tiempo nuestro país duplica su población con población extranjera y este fenómeno fue muy difícil de asimilar por parte de la sociedad criolla. El cosmopolitismo se observa particularmente en el crecimiento de las ciudades y especialmente en la ciudad de Buenos Aires, que se convierte en una gran metrópoli. En esta ciudad no solamente llegan inmigrantes europeos, sino que también en este mismo periodo, ¿sí?, se van a operar toda una serie de migraciones internas, de pobladores rurales que llegan a la ciudad. Por su parte, como consecuencia de esta urbanización, también surgen toda una serie de barrios populares en la periferia urbana que se denominan arrabales, y también en esa periferia se ubican los conventillos, que eran espacios muy precarios en donde vivían muchas familias pertenecientes a estos sectores proletarios, y allí convergen o conviven, mejor dicho, inmigrantes europeos con estos pobladores rurales recién llegados a la ciudad. Por otra parte, la inmigración que llega a nuestro país no se ajusta al perfil de inmigrante con el que se había soñado. Cuando se promueven y se diseñan las políticas inmigratorias, se plantean de una manera selectiva. Se aspiraba a que llegaran inmigrantes del norte de Europa, que tuvieran ciertas capacidades o ciertas destrezas, competencias en el trabajo de la tierra, en la agricultura, que tuvieran un cierto nivel cultural. Sin embargo, lo que llegó a nuestro país, o la inmigración que llegó a nuestro país, no se ajustó a ese perfil o a ese modelo. Por el contrario, ¿sí?, en su mayoría, los inmigrantes pertenecían a sectores sociales subalternos, no estaban alfabetizados o tenían una alfabetización muy rudimentaria, y tampoco tenían conocimientos en torno a la agricultura. Entonces, acá también se plantea un desencanto en cuanto a la inmigración soñada y lo que efectivamente llegó a nuestro país. Sumado a eso, también hubo toda una serie de dificultades en cuanto a la implementación de las políticas inmigratorias y a la planificación. Fueron muy pocos los inmigrantes que pudieron desplazarse hacia el interior del país. La mayoría se concentró en Buenos Aires. ¿Y por qué no fue tan exitoso ¿sí?, este proceso, o por qué los inmigrantes deciden quedarse en la ciudad? Porque en el interior del país y en la Pampa, la tierra ya tenía dueños. La tierra pertenecía a
a estos sectores y a esta clase terrateniente que era la que estaba gobernando en este momento. Y para la élite criolla, ¿sí? El inmigrante tenía que ser una mano de obra, tenía que ser un empleado, pero no quería que el inmigrante fuera propietario de la tierra. Entonces, prácticamente fueron muy pocos los inmigrantes que pudieron adquirir tierra, que pudieron convertirse en pequeños propietarios rurales, porque, como les digo, la tierra ya tenía dueños y estaba concentrada en muy pocas manos. Para estos sectores, para esta clase, para estos sectores dominantes, ¿sí? La propuesta o lo que se le planteaba al inmigrante era el arrendar la tierra, el ser arrendatario de la tierra. La inmigración contribuye a hibridar la sociedad y genera un impacto político y sociocultural muy significativo que se manifiesta básicamente en tres aspectos. Por un lado, a partir de toda una serie de procesos de movilidad social, por otra parte, toda una serie de discusiones en torno a la cuestión social o lo que en otras palabras se denominan problemáticas vinculadas con el obrerismo y por último una serie de interpelaciones en relación con la identidad nacional identificada en ese momento como la identidad criolla. En cuanto al primer punto, debemos señalar que la inmigración promueve toda una democratización de estructuras sociales a tal punto que habilita o permite crear una clase media de origen urbano y de origen rural que tiene un fuerte sustrato inmigratorio. En este sentido, hay que destacar la importancia que tuvieron ciertas políticas liberales, progresistas, modernizadoras, como así también ciertas instituciones, como por ejemplo el sistema educativo público. A tal punto que podríamos agregar que estas instituciones liberales y que estas políticas en algún punto se convierten como en un arma de doble filo porque habilitan ciertos procesos, como por ejemplo este proceso de movilidad social por parte de los inmigrantes, que tienden a perjudicar en parte o poner en jaque ciertos privilegios de clase de las élites criollas. Es decir, que estas políticas promovidas por estos sectores dominantes, ¿sí? Que forman parte de la élite criolla, ¿sí? Se configuran como un boomerang o como un arma de doble filo, como decía recién, porque habilitan toda una serie de procesos, ¿sí? Y de consecuencias indeseadas, ¿sí? O por lo menos no dimensionadas, ¿sí? En este sentido. De allí que los hijos de inmigrantes, por ejemplo, al tener la posibilidad de alfabetizarse en estas escuelas del Estado, eso les va a permitir, como un trampolín, les va a permitir ascender socialmente, les va a permitir en algunos casos acceder a la universidad, que hasta el momento eran como espacios muy selectos, ¿sí? Para un determinado grupo social, para una minoría, y de esta manera, como les decía, se va a constituir una clase media, ¿sí? Urbana, conformada por profesionales, y ahí aparece esta clásica expresión de mi hijo el doctor, profesionales, comerciantes y, en el caso del ámbito rural, pequeños propietarios rurales. Hay que entender que, volviendo a esta cuestión de la educación, hay que entender que el sistema educativo público, a través del proyecto del normalismo,
planteaba o tenía como objetivo poder homogeneizar a esa población inmigrante, poder argentinizar, pero más allá de esos propósitos disciplinarios, lo cierto es que la presencia de los inmigrantes o de los hijos de inmigrantes en las aulas, en estas aulas, es lo que va a permitir a largo plazo esta posibilidad de ascenso social. En la escuela pública se, ¿sí? se plantea todo un proyecto pedagógico nacionalista en la que ¿sí? se indaga básicamente en toda una enseñanza vinculada con el civismo, a través del respeto de ciertos símbolos patrios, eh, a través de una enseñanza orientada hacia cuestiones nacionales con el objetivo de argentinizar. Pero, como ya les expliqué, esto también deriva o trae otras consecuencias. Por otra parte, así como se conforma una clase media, también aquellos inmigrantes que tuvieron la posibilidad de lograr ¿sí? de generar grandes riquezas, conformaron este grupo o este sector de los nuevos ricos que de alguna manera se ponen casi como en un pie de igualdad con respecto a este élite patricia, terrateniente, y cuando esto ocurre, ¿sí? los miembros, quienes pertenecen al patriciado criollo, van a tratar de buscar o de construir toda una serie de prácticas de diferenciación, tal vez en un sentido más simbólico, para poder demarcar o trazar esas diferencias entre unos y otros. Estos nuevos ricos, por su parte, van a querer asimilar también toda una serie de prácticas aristocráticas de este patriciado, como por ejemplo los viajes a Europa, como por ejemplo la participación en ciertos espacios, en ciertos reductos como muy selectos, entre ellos la sociedad rural, el Club del Progreso, el Jockey Club, entre otros. De una manera burlesca, en Europa, estos nuevos ricos van a ser designados como los rastacueros. Por otra parte, ¿sí? debemos atender a otra cuestión que tiene que ver con las problemáticas vinculadas con el proletariado o la clase obrera. Hay que entender que la inmigración no puede ser interpretada como un fenómeno homogéneo, sino que hay una gran diversidad, heterogeneidad, y así como hay inmigrantes que tienen posibilidad de conformar una clase media o de poder ¿sí? Constituirse en millonarios, en nuevos ricos, también tenemos esta otra realidad de migrantes que van a conformar un proletariado y que son aquellos quienes se van a instalar particularmente en estos conventillos o en estos barrios populares a los que ya habíamos hecho referencia. Estos inmigrantes eh, son los que van a contribuir a conformar los primeros movimientos obreros y a difundir estas ideas de izquierda y esta necesidad de adquirir una conciencia de clase y de movilizarse y tomar una actitud combativa para, para denunciar y denunciar bueno, la explotación, para denunciar por estas condiciones de vida y básicamente plantean también esta necesidad de agremiarse. ¿Qué trae esto como consecuencia? Que frente a este inmigrante dócil y obediente,
también empieza a surgir desde la perspectiva de las clases dominantes un extranjero o un inmigrante indeseable, un inmigrante que puede resultar una amenaza para el orden social, un inmigrante que puede alterar estas estructuras de privilegio que está demandando o reclamando, ¿sí?, por ciertos derechos. Entonces, frente a estos inmigrantes indeseables, se van a plantear todo y a promulgar toda una serie de leyes que van a tener un carácter muy represivo y que se van a acentuar cada vez más. Este carácter represivo o este perfil represivo se acentúa cada vez más a medida que se fortalece el movimiento obrero. Estas leyes son, entre otras, la Ley de Residencia para Extranjeros de 1902, que fue promulgada por Miguel Canet, uno de los escritores más representativos de la generación de los 80, y que avalaba al Poder Ejecutivo a poder deportar a todos estos inmigrantes que pudieran atentar contra el orden social. Es decir, estos inmigrantes que promovían la movilización, la huelga y que tenían todo, ¿sí?, toda una militancia combativa. Por otra parte, en 1910, ¿sí?, en este periodo del primer centenario de la Revolución de Mayo, un periodo muy complejo, muy conflictivo, se promulga la Ley de Defensa Social, en la que se avalaba la condena a muerte a este tipo de extranjeros, de inmigrantes, y o bien estos extranjeros eran confinados, eran detenidos y llevados generalmente a la cárcel o al penal de Ushuaia, que era uno de los penales en donde, bueno, no solamente las condiciones eran muy adversas, sino que el grado de explotación, los malos tratos hacia los reclusos eran realmente muy significativos. Allí se los explotaba y además dirigirse hacia Ushuaia era prácticamente como un destierro. Otra cuestión a considerar tiene que ver, como ya habíamos anticipado, todas las interpelaciones en torno a la identidad nacional. A raíz de esta situación que estoy planteando y de la necesidad de argentinizar al inmigrante, entonces las élites criollas van a plantear toda una serie de discursos nacionalistas que van a equiparar de alguna manera o identificar la identidad o la tradición nacional con la cultura criolla. En este sentido, se van a alejar de una propuesta o de un programa más político, más nacionalista en un sentido político, de decir, bueno, son argentinos todos aquellos que nacen en tierra, en territorio argentino, sino que van a definir el concepto de identidad nacional desde una serie de premisas, ¿sí?, que tienen que ver, serie de premisas culturales, ¿sí? Entonces, lo nacional se va a identificar con lo criollo, se va a identificar con toda una serie de prácticas, de representaciones vinculadas con la tradición criolla. Y el inmigrante o el hijo de inmigrante tiene que argentinizarse, asimilar esa cultura criolla. En este contexto, ¿sí?, en estos debates, en el marco de estos debates, desde la literatura se va a promover toda una literatura nativista que va a revalorizar el espacio rural
y la tradición criolla preinmigratoria. Aquí podemos entender de qué manera, por ejemplo, se empieza a constituir todo un mito en relación a la figura del gaucho. Recuerden ustedes que el gaucho en ese momento, ¿sí?, ya se ha constituido en un peón de campo, y de esta manera, ¿sí?, esto nos permite explicar por qué ya en la década del centenario, en 1913, Leopoldo Lugones, un escritor que pertenece a esta élite criolla, va a considerar o ubicar al Martín Fierro de Hernández como la obra cumbre de nuestra literatura, de la literatura nacional, y como el emblema de la tradición criolla. Como es de suponer, los procesos democratizadores de la modernidad, la movilidad social, despiertan toda una serie de preocupaciones por parte de la élite criolla, quienes comienzan a construir todo un discurso estigmatizador en relación con la figura del inmigrante, a quien configuran como una nueva barbarie o una barbarie activa que puede disputar privilegios y espacios de poder. En este sentido, establecen patrones de diferenciación con respecto a ese actor social. La ciencia, el discurso médico, son disciplinas que contribuyen a respaldar estas representaciones discriminatorias, xenófobas en relación con el inmigrante. En las imágenes podemos observar en la izquierda la fachada del Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de La Plata, que fue creado en 1884 por Francisco Moreno, también conocido, más bien conocido como el Perito Moreno. Por su parte, en la segunda imagen observamos un estudio de craniometría, que era una práctica muy usual en la época, que permitía determinar el grado de evolución de ciertas razas y de esa manera ratificar la superioridad o inferioridad de las razas. Y por último, la imagen de un conventillo, que era el espacio o eran los espacios en donde se concentraban estos inmigrantes peligrosos, díscolos, indeseados, sobre los que el Estado debía generar toda una serie de políticas de control social. Como explicamos en el primer video, en este periodo se difunden las ideas positivistas y la ciencia se constituye en un discurso hegemónico, en un discurso socialmente válido y legítimo, que se manifiesta y que permea en distintos discursos sociales. Esto nos permite explicar también el proceso de secularización de la sociedad y de la cultura que se observa en esa época. Las verdades de la ciencia entonces se imponen por sobre los dogmas religiosos. En este periodo hay una importante promoción de la actividad científica a través de la creación de diversas instituciones científicas y también del desarrollo de determinadas disciplinas, ¿sí? Es importante señalar acá que el positivismo contribuye a autonomizar o lograr cierta autonomía en distintas esferas del saber. La psicología, la pedagogía, la biología, la sociología, la criminología, entre otras, se constituyen en disciplinas científicas. Sumado a eso, en el ámbito de la medicina, habíamos señalado también la importancia del higienismo como, ¿sí?, una rama de lo que hoy en día sería la salud pública, ¿sí?, la salud preventiva, y también hay figuras científicas muy reconocidas en la época, como por ejemplo Florentino Ameghino, Perito Moreno, José María Ramos Mejías,
entre otros. Nuestro positivismo estuvo muy influenciado por las teorías científicas de dos naturalistas ingleses. Por un lado, las teorías darwinistas, especialmente la teoría de la evolución, y por otro lado, las ideas de Spencer, quien desarrolla lo que se conoce con el nombre de darwinismo social. Las ideas darwinistas, como les decía, tuvieron mucha circulación en nuestro país en el ámbito científico y básicamente ¿sí? Los pilares de la teoría de la evolución darwinista fueron utilizados también en un sentido político para legitimar o respaldar estas estigmatizaciones en torno a ciertos grupos sociales, no solo en relación con el inmigrante, sino también con el indio, y para poder justificar desde un criterio científico la superioridad u inferioridad de ciertas razas. ¿Cuáles fueron los principios fundamentales del evolucionismo que fueron considerados en este sentido? Por un lado, la idea del transformismo que plantea Darwin para explicar la dinámica evolutiva de las especies en la naturaleza. Lo que él señala es que tanto las especies animales como vegetales a lo largo del tiempo se modifican, ¿sí? Por toda una serie de factores internos y también por toda una serie de factores ambientales. De allí es que se incorpora el concepto del determinismo, ¿sí? Entonces, las determinaciones ambientales son las que van a permitir o las que van a contribuir a que ciertas especies desarrollen ciertos cambios, ciertas adaptaciones biológicas para poder sobreponerse y para poder sobrevivir. Y ahí aparece este criterio fundamental dentro de esta teoría de evolución, que es el criterio de la selección natural o la supervivencia del más apto, la competencia o la lucha por la vida. ¿Qué significa esto? Que solamente aquellas especies que puedan desarrollar ciertas transformaciones o adaptaciones para sobreponerse a determinadas condiciones ambientales van a poder sobrevivir. Estas ideas que Darwin plantea para explicar la dinámica evolucionista en la naturaleza van a ser utilizadas, como les decía recién, con un sentido político y de esa manera constituyen lo que se denomina el darwinismo social. Herbert Spencer incorpora estos elementos de la teoría evolucionista para desarrollar una teoría sociológica sobre la base de estas leyes de la biología. En este sentido, considera que la sociedad puede ser concebida como un organismo biológico, como un cuerpo que puede enfermarse, que puede sanarse y que hay determinados agentes que pueden enfermar ese cuerpo social. En este sentido, estas pestilencias o estos virus, ¿sí? Podrían ser identificados con la figura de estos inmigrantes que tienden a desestabilizar ese orden social. Observamos entonces que hay un uso político de las ideas darwinistas con el objeto de estigmatizar, de discriminar y de establecer toda una serie de paradigmas de exclusión sobre ciertos actores sociales que pueden resultar perturbadores de un determinado orden social. Esto no solamente se aplica a la figura del inmigrante, los sectores dominantes también emplean estas ideas o estas teorías darwinistas
para justificar, por ejemplo, el exterminio de ciertos grupos sociales, como por ejemplo los pueblos originarios, a partir de este argumento de la superioridad de las razas y también de la supervivencia del más apto. De alguna manera es un discurso que opera y que respalda, si se quiere, todo lo que fue el genocidio que se llevó a cabo durante la campaña del desierto. En diapositivas anteriores observamos una imagen del Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de La Plata. Traigo a colación esto porque en ese museo durante muchos años se exhibieron los cráneos de distintos caciques que fueron tomados prisioneros durante la campaña del desierto y que no solamente sus cráneos fueron exhibidos, sino que en otras ocasiones, como por ejemplo lo que ocurrió con el cacique Inacayal, él fue exhibido junto con su familia, que había sido tomada prisionera, fue exhibida en el museo. ¿Qué implica esto en un sentido político y en un sentido antropológico? Implica que estos sujetos no están considerados o no están siendo considerados como seres humanos, sino como simples piezas de museo. Están expuestos, sus cuerpos, sus cráneos están expuestos en un museo de ciencias naturales, lo que nos lleva a pensar entonces en de qué manera o en qué medida la ciencia en este periodo respalda estas políticas racistas y este exterminio de ciertos grupos sociales. En función de lo que venimos planteando, el discurso médico construye una representación patológica del inmigrante. El inmigrante se constituye entonces como un sujeto enfermo que pertenece a una raza atávica inferior, es un degenerado, un criminal, enloquece a raíz del desarraigo que implica el exilio y sumado a eso conforma una multitud que puede invadir, que puede contaminar, que puede infectar el cuerpo social. Por eso representa una peste que hay que erradicar y es un cuerpo peligroso que hay que controlar, que hay que disciplinar. Entre otras cuestiones, también se señala o se constituye al inmigrante como un sujeto materialista que siempre tiene esta manía de querer acumular dinero, de querer enriquecerse, también se caracteriza como un sujeto avaro, ignorante, bruto, entre otras estigmatizaciones. En función de lo que venimos planteando hasta el momento, vamos a centrarnos ahora en el texto de Eugenio Cambaceres para plantear algunas o presentar algunas líneas de lectura, algunos ejes que nos permitan recorrer esta obra. Esta novela, En la sangre, fue publicada en 1887 y fue la última novela de Eugenio Cambaceres, la última que escribe antes de morir. Cambaceres es un típico escritor de la generación del 80, nace en 1843 y muere en 1889. Es un escritor que pertenece a la alta cultura, al patriciado criollo, y tal como plantea Josefina Ludmer, forma parte de esta coalición cultural y política de esta generación, que está conformada por estos escritores no profesionalizados, pero que a la par también desempeñan cargos políticos, se desempeñan como funcionarios del Estado. En este sentido, Cambaceres
va a ejercer como diputado provincial y nacional, pero hacia 1880 abandona su carrera política por toda una serie de conflictos que tiene dentro del partido. De hecho, él se anima a denunciar toda una serie de operaciones fraudulentas hacia el interior de del partido político, su partido político, y sumado a eso también se ve envuelto en toda una serie de escándalos escándalos por cuestiones amorosas. De hecho, él, eh, él se va a enamorar va a tener una relación amorosa o una affair, como quisiéramos llamarlos, con una cantante de ópera, y todo eso genera toda una serie de conflictos o de polémicas en esta alta sociedad porteña. Lo cierto entonces es que si bien Cambaceres pertenece a este grupo social e ideológicamente también va a ser un liberal a ultranza, en el sentido de que va a defender y va a ser partidario, por ejemplo, de la separación entre iglesia y Estado, va a defender los proyectos de educación laica, popular, también las leyes de matrimonio civil. Más allá de todo esto, tiene una posición bastante conflictiva o incómoda dentro de su propia clase. Y esto se visualiza en su obra literaria. Cambaceres empieza a publicar y a escribir cuando abandona su carrera política, como les comentaba recién, y en sus dos primeras novelas, en Popurrí de 1882 y en Música Sentimental de 1884, va a plantear una mirada muy crítica en relación a su propia clase. Va a denunciar o va a denunciar desde el ámbito de la ficción la hipocresía que atraviesa este grupo social, y estas dos novelas, especialmente la primera, generan un gran escándalo porque muchos se sintieron representados o agraviados por esta crítica que postulo, que plantea Cambaceres en estas ficciones. Por otra parte, también se, las críticas se plantean por otras cuestiones que tienen que ver con lo estético, tanto en Popurrí como en Música Sentimental, y esto mismo también lo vamos a poder observar en el texto En la Sangre. Cambaceres incorpora registros lingüísticos coloquiales. Por ejemplo, en La Sangre incorpora lo que es el lunfardo, el cocoliche. Entonces, esto también genera toda una serie de tensiones en cuanto a ciertos modelos literarios que están vigentes en la época y de los cuales Cambaceres se desplazan en cierta manera. Esto que tiene que ver con la lengua literaria y también lo que tiene que ver con las polémicas. Sumado a ello, en el caso de En la Sangre, Cambaceres eh, va a, va a elaborar esta ficción ¿sí? recuperando eh, elementos de la estética naturalista, y como ya explicamos previamente, se desarrollaron toda una serie de polémicas en relación al naturalismo. Básicamente, las polémicas que se suscitan en la prensa en la época tienen que ver con cuestiones morales. Eh, Cambaceres, ¿sí? Por cuestiones personales, pero también por cuestiones políticas y por cuestiones estéticas, es un escritor que, repito, tiene como una posición muy particular, muy heterodoxa dentro de su propio grupo social. No obstante,
en la novela que nos ocupa, en La Sangre, observamos que de algún modo él se termina como reconciliando ideológicamente con su propia clase, porque a diferencia de las novelas anteriores, de Popurrí, de música sentimental, de Sin Rumbo, una novela de 1885, a diferencia de estas novelas en las cuales Cambaceres focaliza la crítica hacia su propia clase, en el texto de La Sangre, la crítica o la mirada estigmatizante va a estar focalizada en este caso en el inmigrante. Como ya anticipamos, En la Sangre es una novela que se encuadra dentro de la estética naturalista. En ella se construye una representación xenófoba del inmigrante. Podemos leer esta obra como una novela de iniciación o de aprendizaje fallido que toma como protagonista al inmigrante y que plantea la imposibilidad de ascenso social de este actor por razones biológicas. De hecho, el título de la novela alude estrictamente a eso, En la Sangre. Por otra parte, como toda novela naturalista, el texto plantea una tesis. En este caso, la construcción de un modelo de nación endogámico que expulsa al inmigrante, ya que éste está configurado como una peste que puede contaminar el cuerpo social. El texto entonces configura al inmigrante como un sujeto anómalo, monstruoso, enfermo. Hay una patologización de su figura. Genaro se presenta como un sujeto portador de toda una serie de estigmas: criminal, mezquino, materialista, simulador, advenedizo, engañador, canalla, entre otros calificativos. Además, en esta novela también podemos establecer una alegoría entre la familia aristocrática de Máxima con el cuerpo de la nación o con la nación en su conjunto. En este sentido, es muy interesante atender a la figura de Máxima, de este personaje femenino, porque una vez más, ese cuerpo va a devenir en un signo político que va a intentar semiotizar este conflicto interétnico. Así como en la cautiva nosotros podíamos observar que ese cuerpo de María estaba planteando esta autopreservación y este no mestizaje. En este caso, con Máxima podemos leer de qué manera ese cuerpo femenino va a ser degradado por esta barbarie que está representada en el personaje de Genaro. De esta manera, el texto también advierte sobre la amenaza o el peligro que supone la incorporación de inmigración poco calificada para el desarrollo de una ciudadanía fuerte y sana. Además, también se puede leer una autocrítica de clase, ya que tengamos en cuenta que los promotores de las políticas inmigratorias fueron o son, en este caso, los miembros que pertenecen al propio grupo social en el cual se ubica el autor, Cambaceres. También en esta obra podemos reconocer una finalidad pedagógica, particularmente si prestamos atención a las conductas o las acciones que realiza Máxima y que en este sentido atañen al disciplinamiento y al control del cuerpo de la mujer y de su sexualidad. En esta novela, los personajes están construidos de una manera muy maniquea, muy estereotipada, lo que nos permite reactualizar la antinomia civilización-barbarie. El punto es que en este caso va a ser el inmigrante el que se va a constituir como el nuevo bárbaro.
Genaro se configura como una amenaza, ¿sí?, para ese cuerpo de la nación criolla. En este texto se plantea de una manera muy clara las tensiones entre el ser y el parecer. Genaro asciende socialmente de una manera ilegítima, por supuesto, teniendo en cuenta la perspectiva ideológica que está circulando en esta ficción, mediante el artilugio del disfraz, la máscara, la trampa, la simulación. El texto construye una representación monstruosa, animalizada de este actor social. E incluso también advertimos una relación especular entre padre e hijo para confirmar esta tesis del determinismo genético que es central dentro de la novela naturalista. Además, para poder acentuar aún más las diferencias entre el inmigrante y los personajes que pertenecen o forman parte de la sociedad criolla, Genaro se constituye como un sujeto absolutamente incompetente e incapaz para ejercer actividades intelectuales y particularmente para todas aquellas que impliquen el dominio de la palabra. Debemos tener en cuenta que esta cualidad es una competencia muy valorada para los miembros de esta generación y que sirve también para ir demarcando ciertas diferencias de clase. Por eso, en un sentido, aunque resulte un tanto paradójico, podríamos señalar que esta novela plantea también una crítica a esta utopía liberal que está concibiendo o entendiendo la educación como un instrumento de ascenso social. De hecho, por más que Genaro se esfuerce por estudiar, de ninguna manera va a poder ascender socialmente y de manera legítima a través de esta vía. ¿Por qué? Porque hay algo en su sangre, en su biología, que va a estar planteando esa barrera. Otra cuestión a considerar tiene que ver con los espacios. En el texto observamos una representación fragmentada del espacio urbano y un determinismo geográfico. De hecho, podemos establecer una relación metonímica entre espacios y personajes. El conventillo, por ejemplo, es un espacio de corrupción moral en el cual se desarrolla la infancia de Genaro. El conflicto se plantea en este recorrido o en esta itinerancia que realiza el protagonista y en lo que implica el cruce de los espacios. De hecho, el ascenso social supone desplazamientos espaciales, fronteras que se van cruzando de una manera ilegítima, tal como plantea el texto. Por su parte, en cuanto a los aspectos discursivos, hay dos cuestiones importantes a tener en cuenta. Por un lado, la perspectiva narrativa. Podemos leer una narración en tercera persona con un estilo indirecto libre, que es una estrategia muy potente para poder indagar, leer la conciencia de los personajes. Por otra parte, la reproducción de una lengua coloquial que no solamente opera como una estrategia de verosimilitud dentro de esta obra, sino que también delimita barreras sociales. Tengamos en cuenta además que Cambaceres incorpora todos estos elementos o estas lenguas que se vinculan con la oralidad en textos anteriores. De esta manera, entonces, cerramos este recorrido. Muchas gracias.